Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos. Aquí en Cinevisión Canal 19 y como siempre esta tarde-noche a las 7 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Bueno, ha presentado Educa su estudio que habíamos nosotros hecho referencia de que eso venía sobre la insostenibilidad, entre comillas, del el fondo de pensión y jubilación de los maestros y las maestras. Vamos a hablar de eso para hacerle algunas preguntas y algunas recomendaciones también a Educa de cuestiones que deben dedicarse a investigar, que sería interesantísimo. En esta semana se ha retirado, el presidente de la República decidió retirar el cerco militar al Congreso. Inicia mañana la campaña para las primarias internas de los partidos y hay diversas actividades. La Junta ha dicho algunas cosas en relación con este tema. El magisterio fiestó la semana pasada en el marco de la conmemoración del Día del Maestro y la Maestra, y en esta semana, el jueves, se produjo una manifestación frente al Ministerio de Educación por los sectores que se oponen a que haya una política de igualdad y equidad de género desde el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de estos temas. Habíamos prometido compartir un video, yo creo que lo más pedagógico que he visto para abordar esta confrontación que se ha puesto en escena a partir de la orden departamental que emitió el ministro de Educación creando una comisión para elaborar una propuesta que se ponga a tono, ¿no?, con lo que plantea la Constitución. Desde el 2010 debimos tener, es decir, lo que hay es un retraso, lo que plantea la propia Ley de Educación y el Pacto Educativo y todos los compromisos que se han asumido como Estado a nivel de convenios internacionales, la Estrategia Nacional de Desarrollo, por ejemplo. En fin, vamos a compartir ese video para que, sobre la base del mayor nivel de información, la gente se pueda posicionar sobre este tema, es decir, pueda decir estoy a favor de esto, por aquello, o rechazo esto y por aquello, es decir, con capacidad de argumentar y no simplemente porque lo hayan instrumentalizado poniéndolo a repetir cosas que ellos mismos no comprenden. Yo creo que hay mucho de instrumentalización con relación a este tema y en cualquier caso, la verdad es lo mejor para que la gente libremente pueda situarse en una posición o en otra. Salió como titular una noticia que daba cuenta, incluso una encuesta en un medio de comunicación, preguntando la opinión de la gente respecto a la decisión del ministerio de sacar de su agenda el tema de la política de igualdad de género. Vamos a hacer algunas precisiones después que vimos eso. Yo pensé que era que habían echado para atrás la orden departamental, pero parece que el titular no guarda relación con el contenido de lo que se dijo. Vamos a hablar de estos temas un poco hoy y vamos a compartir en un momento del programa este video que permite clarificar
qué cosa es una política de género y qué persigue, a qué se ha dado en llamar ideología de género y qué cosa es el sexo, que se suele confundir como género, que no es lo mismo, es decir, conceptos que tienen que estar absolutamente claros para que la gente pueda entender de qué es que se trata cuando se habla de definir una política de igualdad. Vamos a hacer una pausa y venimos con el contenido del programa. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Bueno, muchas cosas, Rafael. Así es. Usted sabe que ahora han renunciado 2 funcionarios importantes del gobierno a propósito de las nuevas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en el caso de la República Dominicana participa Alicia Ortega. El expresidente de la Bolsa de Valores dice que él ha sido difamado, porque ese dinero que él cobró fue por su trabajo y que su condición de asesor no representaba conflicto de intereses. Entonces, uno tiene que esperar que si el señor se siente difamado, demande a Odebrecht. Porque todo lo que crean que están siendo difamados, yo lo quiero ver demandando a Odebrecht por haberlo colocado con un nombre falso, por haberlo colocado, haberle hecho transferencia, pago, desde la cuenta que ellos armaron para las operaciones estructuradas, que no son otra cosa que la trama de corrupción, la cuenta, los mecanismos que estructuraron para sobornar funcionarios, dirigentes políticos, empresarios, para lograr la adjudicación de las grandes obras, de los megaproyectos. Entonces, si hay difamación porque lo han colocado yo pienso que deben demandar a Odebrecht. Si fuera yo, hiciera eso. ¿Por qué? Porque me ha colocado, y no sé cómo lo aceptaron también, con un seudónimo, porque si yo hago un negocio, una transacción lícita con una compañía, con una empresa, yo no tengo por qué me cambien el nombre, que me paguen con un seudónimo, ni tampoco pasando por 85 cuentas. Todo ese proceso clandestino. Entonces hay que esperar que vengan demandas contra Odebrecht. Bueno, ese es un tema. Lo otro que también pueden hacer, María Teresa, es tratar de explicar eso. Y se supone que ellos tienen documento para explicarlo. Sí, no, pero explicarlo no, porque explicarlo, el procurador está explicando desde que empezamos.
Es decir, tienen que demostrar, no es Sí, una explicación. La explicación lleva una... Pero la una demostración de por qué Odebrecht lo metió, le pagaba y ellos aceptaron que le pagaran con seudónimo y que lo hicieran los pagos desde los mecanismos que crearon para la trama de corrupción, ellos tienen que hacer una demostración y si ciertamente fuera así, entonces están afectados, tienen que demandar a Odebrecht. La única cosa que a mí me convence como ciudadana sería que ellos hagan eso. Entonces hay que esperar que lo hagan. Y este Ministerio Público, que no hay que esperar nada, porque ¿qué se va a esperar del Ministerio Público? Ese Ministerio Público está claro que ha operado este procurador para garantizar que no haya, que no se tengan evidencias que permitan sancionar ejemplarmente a todos los implicados. Todo lo contrario, ha operado para proteger. Y por eso tenemos una caricatura de expediente como el que tenemos, y por eso este pueblo no le cree a esa procuraduría, por eso todo el tema de las explicaciones que han dado y los resultados del caso David Ortiz, nadie se lo ha creído por eso, porque dudan, porque no hay credibilidad. El domingo 14 hay una marcha en Santiago que ha convocado la Marcha Verde. Yo creo que hay muchísimas razones para respaldar esta convocatoria, para que vayamos a marchar nueva vez, porque la ciudadanía no se puede cansar, porque no hay de otra. La manera de forzar una voluntad que no existe, una voluntad política que no existe para el combate a la corrupción y a la impunidad, eso solamente lo puede lograr la ciudadanía en una actitud de permanente movilización, de resistencia, de rebeldía. Una rebeldía que canalice toda esa indignación que provoca en el pueblo estas informaciones que confirman lo que el pueblo mismo había venido señalando. Así es que yo creo que tenemos muchísimas razones para corresponder a ese llamado de Marcha Verde en Santiago, en el Cibao, que va a marchar el domingo 14. El Cibao marcha. El Cibao marcha de nuevo. Rafael, pero educa. Habíamos hablado aquí, usted y yo, habíamos señalado a los maestros y a las maestras la necesidad de estar atentos. Porque la guerra que se libró para lograr el régimen de pensión y jubilación de los maestros y las maestras, usted sabe que eso fue con bastante lucha y que tuvimos de frente a esos sectores financieros que son los dueños del gran negocio lucrativo de las AFP. El Fondo de Pensión y Jubilación de los Maestros y las Maestras que conquistamos con la lucha que logró la Ley 451-08 deja al desnudo el atraco que ha constituido el régimen que se ha impuesto y que pasa al sector financiero el servicio de la pensión y la jubilación, que antes estaba en manos del Estado, se convierte en un negocio bastante lucrativo. Hemos visto las evidencias todos los años con lo que muestran las ganancias de los dueños de las AFP, que son los mismos dueños de los bancos financieros, los bancos comerciales de este país. Así es que el Banco Popular tiene su AFP y cada grupo banquero financiero tiene su AFP. Para esos sectores es un problema que exista el Fondo de Pensión y Jubilación de los Maestros, porque pone muy al desnudo, muy en relieve la estafa en que se ha constituido las AFP, el negocio de las AFP para los trabajadores y las trabajadoras en este país. Por lo tanto, es un mal ejemplo y hay que andarle y hay que darle. Entonces, Educa, que es una ONG que responde
que está integrada por los grupos empresariales de mayor poder en este país, obviamente se ha dedicado, fíjense ustedes, a estudiar, a gastar dinero, haciendo un estudio que le dé discurso y justificación para hacer lo que no pudieron hacer cuando nosotros estábamos en la lucha por lograr la ley 451-08. Recuerden bien eso. No lo lograron esta vez porque encontraron de frente a una organización y un magisterio que estaba claro en lo que defendía. Y finalmente, aunque inicialmente lograron que el presidente observara la ley, finalmente el presidente promulgó la ley. Entonces, ahora Educa viene con un estudio que plantea que no es sostenible, que en el fondo yo quiero decir más adelante en qué se traduce eso. Pero ¿por qué Educa? Yo me pregunto, ¿por qué Educa, que está tan preocupada por el presupuesto del Ministerio de Educación, el dinero del Estado, que va a estar muy forzado con ese régimen de pensión y jubilación de los maestros y las maestras, es objeto de preocupación de Educa? Educa, sería interesante que se haga un estudio para que pueda decirle a este país cuánto pierde el Estado por la evasión. Por ejemplo, la evasión en que incurren muchos los grandes empresarios, los subsidios que reciben del Estado dominicano. Mientras más rico, más subsidios reciben. Sería interesante que Educa diga cuánto asciende todo eso y que como ellos tienen tanto dinero, que el Estado no tiene que estar subsidiando esos sectores. Que haya una política recia contra la evasión, que le diga cuánto asciende y cuánto pudiera hacer este país con todo el dinero que pierde, porque los grandes, las familias, los grandes empresarios, la oligarquía de este país deja de pagar con maniobras. Sería interesante que Educa se dedique a eso, ya que está tan preocupada por el presupuesto del gobierno. Rafael, ¿no le parece? Sí, definitivamente, María Teresa, pero también Educa debiera preocuparse porque las AFP puedan tener garantía de que los trabajadores tengan pensión al final de su vida laboral. Todos los estudios indican que los trabajadores dominicanos que están en cuenta de capitalización individual, que están en las AFP, cuando finalice su vida laboral, no recibirán pensión superior al 30% de su salario actual. Y eso definitivamente llevarlo a una situación total de pobreza después de 35 o más años de trabajo continuo. Creo que Educa también debiera preocuparse, si se trata del presupuesto de educación, del buen uso del presupuesto de educación, a lo que no le ha prestado, todo lo contrario, interviene beneficiándose del presupuesto de educación en distintos tipos de iniciativas y programas. El estudio que hace Educa definitivamente tiene vacíos de distintas características y no toma en cuenta hechos relevantes, pero creo, María Teresa, en el caso de los maestros, que muchos están viendo este programa, indicarle las recomendaciones que está haciendo Educa me parece un elemento clave. Educa está diciendo que hay que tomar 5 tipos de medidas, entre otras, pero dentro de ellas que se reduzcan las pensiones y jubilaciones de los maestros solo al salario base, sin incluir los incentivos. Exacto. Está planteando también que el promedio del salario de jubilación se lleve, en vez de 12 meses como es actualmente, se lleve a 5 años. 5 años, sea que sirva para hacer el cálculo del promedio del salario de pensión y jubilación de los maestros. Está planteando la necesidad de un nuevo incremento en los años en servicio. Y está planteando también que el modelo de reparto, que este modelo se divida en dos, ¿verdad? Una parte reparto y una parte de los recursos pase a cuenta de capitalización individual manejada
por las AFP. Son de las 4 recomendaciones importantes que impactan de manera directa en el salario que estarían recibiendo los maestros y las maestras en pensión y jubilación. Eso se llama la traducción. Traducir lo que busca ese estudio realmente. Es decir, ¿qué es lo que busca? Es quitar la conquista que obtuvo el magisterio con esa ley. En definitiva, ¿en qué se traduce? Volver a 35 años en lugar de 30. Ojo, maestros y maestras. Volver a 35 años, reducir el salario del maestro pensionado y jubilado. Es decir, que cuando un maestro, en lugar, por ejemplo, de si se fuera en este momento un maestro que se jubila, que tiene un salario de 50,000, de 53,000, 54,000 pesos, en vez de irse con ese salario, porque es el del último año, Educa está planteando que se reduzca, que baje. ¿Estamos? Y además plantea, en última instancia, como un recurso de negociación, pienso yo, que se pueda hacer la división entre los maestros que ya están, ese es el caramelo, y los que van a ingresar. Es decir, que los que están pudieran eventualmente preservar lo que tienen, pero dividir el magisterio en 2, lo que pasó en Colombia con el estatuto docente. Entonces, hay que decirle a Educa que con eso no se meta, que no apunte para allá, que no apunte a atacar ni a pretender que va a modificar una conquista que el magisterio logró con su lucha y que además es lo que más se parece a la justicia social. Lo que es injusto y lo que hay que cambiar es la estafa en que se han constituido las AFP para los trabajadores, que al día de hoy han multiplicado, han ganado cualquier cantidad de miles de millones de pesos los dueños de las AFP y los trabajadores que van a comenzar a pensionarse en el 2028, lo harán con salarios de miseria que tienen que mandar, lo mandan al cementerio, porque no podrán ni siquiera adquirir los alimentos con lo que recibirían. Eso sí hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo, porque eso es un atraco. Pero el régimen de pensión y de jubilación de los maestros y las maestras no va a ser cambiado para peor. Si en algo tiene que cambiar, tiene que ser para ampliar conquistas, no para reducir ni para quitarle conquistas a los maestros y a las maestras. Eso no es verdad, Educa. Educa que no es Educa, que es todo lo que tiene detrás. Entonces apunten para otro lado, porque eso no es verdad que va a pasar en este país. Eso no va a ocurrir. No es verdad que lo vamos a permitir. No, señor. Dedíquense a ayudar al Estado Dominicano por la vía de estudiar la evasión. Es decir, lo que dejan de pagar los grandes oligarcas de este país sobre la base de maniobra, que dejan de pagarle al Estado. ¿A cuánto ascienden los subsidios en distintas especies que el Estado da a las grandes empresas de los oligarcas de este país? Eso sería un gran servicio al país y creo que sería justo que lo haga Educa para que contribuya. Yo creo que ese sería un aporte importante, pero con el régimen de pensión y jubilación de los maestros, Educa, no te metas, que no va. Eso no va a pasar aquí. Eso no va a pasar. Que lo tengan clarísimo para que no pierdan tiempo en eso. Que no es verdad que se va a modificar para quitarle derecho a los maestros y a las maestras. No. Ni lo sueñen.
que nosotros lo tuvimos clarísimo. Y por eso, desde que esa ley de seguridad comenzó a discutirse, nosotros sabíamos lo que implicaban, porque nos dedicamos a analizar y a estudiar ese tema. Y sabíamos que era una estafa y por eso peleamos en las calles para que los maestros y las maestras no fueran incorporados. Y los 45,000 que metieron, sin que lo supieran los propios maestros y las maestras, dimos la pelea, la batalla para sacarlo. Y hoy está mucho más claro que en aquel momento. Entonces ni lo sueñen, apunten para otro lado, que los maestros no lo van a atrapar, que a fin de cuentas eso es lo que quieren. Así mismo. Ese es el plan. Habría, María Teresa, de todas maneras, que llamar al maestro a estar atento y alerta y a prepararnos para una nueva batalla que de seguro vamos a salir gananciosos de ella, porque creo que frente al país va a quedar más que claro que el modelo de AFP no sirve para garantizar pensiones y jubilación, y que en el fondo lo que ha pasado incluso en muchos de los países de América Latina y el mundo que han tenido que desmontar el sistema privado de pensión, porque la gente, como ha pasado en Chile, cuando fueron a buscar pensión no encontraron, y los trabajadores chilenos han tenido que estar en la calle para poder revertir ese proceso de privatización. Exactamente. Incluso, pero no solo en Chile. Chile fue el modelo de América Latina, porque ese fue el laboratorio de las políticas neoliberales que impuso Washington. Pero en el mundo, la OIT acaba de presentar una investigación y está diciendo que hay que volver a el régimen, el sistema de reparto. Así es. Precisamente porque ha devenido en una estafa que ha afectado seriamente a los trabajadores y las trabajadoras. Así es que no apunten por ahí. Si se meten con eso, tienen de frente al magisterio activo y a los que ya estamos jubilados y jubiladas. Así es que para allá no. Vamos a decirle como están diciendo los ultraconservadores, con las jubilaciones de los maestros y las maestras. No se metan, ¿eh? Eso dice una frase, con mi cuarto no te metas. No te metas. Vamos a una pausa y regresamos porque vamos a compartir ese videíto, Rafael, para ver el tema que también está en el debate. Así es. De la política de género. Así es. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Bueno, en la semana del maestro y la maestra, que hubo muchas actividades en todo el país, Rafael. Así es. En La Vega, el ayuntamiento reconoció a muchos maestros y maestras, meritosísimas, yo diría. No voy a mencionar los nombres porque son muchos y el tiempo no nos alcanza, pero sin duda esas maestras y maestros que están ahí, miren, en un extremo, Aminta, por ejemplo, emblemáticas, todas esas maestras que están ahí, grandes educadoras, alfabetizadoras, maestras comprometidas, jubiladas ya,
fueron reconocidas por el Ayuntamiento de La Vega, y yo creo que vale la pena reiterar la felicitación a todas ellas y ellos, porque se ganaron con trabajo ese reconocimiento. Así que muchísimas felicidades a esas. Pero no puedo ahí mismo, Teresa, aprovechar igual profesores de Nagua que recibieron premiaciones muy importantes, me parece, de Monteplata, de la provincia, de Azua, de muchos sitios. Fueron maestros reconocidos, maestras reconocidas, destacadas por su trabajo. ¿Dónde? ¿En el reconocido ministerio? Por el ministerio, reconocido por ayuntamientos, reconocido por la ADP, distintas instancias. No, yo creo que reconocieron sí, claro. Yo creo que en todo el país hubo actos, claro, y se reconocen, claro, porque donde quiera hay maestros y maestras que dan la batalla día a día, que se constituyen un ejemplo con su ejercicio magisterial. Bueno, felicidades a todos y a todas. Vamos a ver, Rafael, en esta semana se produjo una manifestación frente al Congreso. Con el frente al Congreso, no, frente al Ministerio de Educación, con la resistencia que continúa a la decisión del ministro de Educación de emitir una orden departamental, que es una atribución que tiene, para crear una comisión con la orientación de definir una metodología, una política de igualdad de género para trabajar en el sistema educativo preuniversitario. Eso ya hemos dicho que se corresponde con lo que manda la Constitución, con lo que manda la Ley de Educación 6697. En sus fines incorpora esa igualdad entre hombres y mujeres. Y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto Educativo del 2014, que lo firmaron todas estas instituciones, pero se persiste. Se ha llegado a colocar un video en las redes con una niña que comunica muy bien, pero yo creo que están instrumentalizándola, porque no me parece que la niña tenga claro de qué es que está hablando cuando ella la han puesto a enfrentar la ideología de género como la orden departamental. Y en esa orden departamental ya se ha dicho, se ha mostrado hasta el cansancio, que no se habla de ideología de género ni tiene esa pretensión. Una política de género que busca fomentar la igualdad desde temprano, enseñar a niños y niñas que son seres humanos iguales. Entonces, yo creo, después que el ministerio incluso tomó una nueva resolución que amplía la comisión, incorpora a todas las iglesias, todos esos sectores que se han pronunciado, establece una cosa que se llama casi que es un poder de veto. Entonces, ¿cuál es el miedo? Vaya a la comisión, no sigan manipulando a la gente. Vayan a la comisión y cuando ahí salga una propuesta que exprese la llamada ideología de género, entonces ustedes se oponen y dicen lo que creen. Pero antes de persistir en esto, yo no sé, me hace pensar que en el fondo no se trata de una verdadera oposición a esto, sino con una intención que no se dice, porque si la preocupación fuera esa, ya están en la comisión, bueno, pues van ahí. Tienen poder de veto porque dicen que tiene que ser unanimidad lo que salga de ahí. ¿Qué más quieren? Porque hay que seguir instrumentalizando. Yo creo entonces, frente a esto, sigo pensando que es un tema importante, no es menor, porque vivimos una ola de violencia tan terrible. Mira, acaba de pasar en Atomayor, mata a la esposa, pareja, señores, y también a la niña. Por esa cultura machista, esa idea de que el hombre es dueño de la mujer porque es superior,
Eso hay que irlo desmontando sobre la base de la formación desde pequeño, que enseñe que si bien desde el punto de vista del sexo somos diferentes hombres y mujeres, culturalmente, en términos de género, somos seres humanos iguales, que tenemos iguales derechos, igual dignidad, que tiene que ser respetada, que tenemos que convivir de manera más armónica y respetuosa. Es de eso que se trata. Hay un video entonces que ha elaborado, nosotros tuvimos aquí a Rita Ceballos el sábado pasado, que es una persona estudiosa, tiene una especialidad en estudio bíblico, es decir, una persona de fe, religiosa, que abordó, me parece que maneja con bastante claridad el tema. Vamos a ver este video que le permite diferenciar qué cosa es el concepto género, qué cosa es el sexo y qué cosa es que se busca con una política de género. Vamos a verlo. Actualmente se está produciendo una batalla campal entre sectores de la sociedad que defienden la política de género que propone establecer el Ministerio de Educación en el sistema educativo dominicano y otros que se oponen porque entienden que lo que se quiere imponer es la ideología de género. Y lo primero que tenemos que aclarar es que ambos conceptos sí existen, pero son diferentes. El problema aquí es que hay un sector que quiere vender que es lo mismo y no es así. Antes de definir qué es la ideología de género y qué es la política de género, es necesario aclarar dos conceptos que con frecuencia se suelen confundir: sexo y género. Sexo se refiere a las diferencias biológicas que nos definen como masculino, femenino o intersexual según los genitales con los que nacimos. En cambio, género es el conjunto de ideas, de comportamientos y roles que una sociedad considera apropiados y que impone socialmente para considerar a una persona femenina o masculina. Algunos ejemplos de esta construcción social que llamamos género es pensar que las mujeres son pasivas, serviciales, sensibles y bondadosas, y que los hombres son activos, fuertes, líderes y conquistadores. Por este concepto es que tradicionalmente se le ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, entre otros, es decir, el rol productivo, y a las mujeres el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, entre otros, es decir, el rol reproductivo. Estos roles de género o conductas estereotipadas muchas veces son reforzadas por los medios de comunicación, por la publicidad, por las iglesias, por las escuelas e incluso las propias familias, lo que genera a la larga actitudes violentas por parte de los hombres, quienes en su papel de sexo fuerte asumen estos comportamientos como algo normal y socialmente aceptado. Entonces, ¿qué significa política de género? La política de género son estrategias basadas en ciencias sociales para abordar y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. Sus acciones se enfocan en eliminar la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sexual, lo que impacta en la disminución de las cifras alarmantes que tenemos como país de embarazo adolescente, matrimonio infantil, explotación sexual y feminicidios. La política de género promueve acciones para que niños, niñas y adolescentes rompan con los estereotipos de género que dicen, por ejemplo, que los niños no lloran, que los varones no juegan con chicas, que las chicas tienen que buscarse un hombre que las mantenga, que el sexo es una prueba de amor, que las chicas no son buenas en ciencia o en mecánica, que los hombres tienen que buscar una mujer que los atienda. Por ejemplo, que los hombres son de la calle y las mujeres de la casa, que el hombre es quien paga la cuenta y que eso le da derechos sobre el cuerpo de la mujer. La política de género obliga al Estado y a la sociedad a proteger a las mujeres de la violencia independientemente de su edad, clase social, raza, religión y orientación sexual. Entonces, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género son ideas anticientíficas que buscan tergiversar el concepto de género con manipulaciones hacia los padres y las familias para que crean que la política de género lo que intenta es transformar o influir en niños, niñas y adolescentes para que se conviertan en transgénero, es decir, para que se conviertan en personas que presentan una inconformidad con el sexo con el que nacieron y el género asignado socialmente. Esta afirmación, además de ilógica, es imposible de lograr, porque según investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro en las personas transexuales,
y un estudio realizado en la Universidad Médica de Viena y publicado en la reconocida revista Journal of Neuroscience indica que la transexualidad podría tener una base biológica. La neurociencia tiene claro que la transexualidad y la homosexualidad no se trata de una elección como mucha gente piensa, de una preferencia o un simple capricho, y que la anatomía del cerebro juega un papel importante en la identidad de género y en la orientación sexual. La ciencia ha establecido que la identificación con el sexo de nacimiento en niños y niñas se da entre los 18 meses y los 3 o 4 años aproximadamente, lo que indica que los niños toman conciencia de su cuerpo, se identifican con él y aprenden a reconocer las diferencias de los cuerpos de niños y niñas a esa edad. Pero que no es hasta los 6 o 7 años de edad aproximadamente cuando ésta se hace estable, es decir, se produce una identificación sexual permanente. Todo esto niega lo que la ideología de género se empeña en afirmar, que la homosexualidad, que la bisexualidad y que la transexualidad son una elección, y que los niños, al recibir una educación en la tolerancia y en la comprensión hacia el colectivo LGTBI, podrían convertirse. Pero como nadie quiere que un tercero se meta con sus hijos, estos grupos fundamentalistas y ultraconservadores aprovechan la falta de educación sexual de las masas y se enfocan en tergiversar líneas de libros de texto y los objetivos de la política de género. Son organizaciones religiosas homofóbicas y ultraconservadoras que desde hace más de una década hacen campaña contra los homosexuales, contra las mujeres y contra los derechos sexuales y reproductivos. Esta declaración de la agenda de ideología de género ha marcado la pauta mundial durante la última década y ya sentimos sus efectos en América Latina. Costa Rica, por ejemplo, enfrentó la lucha más grande de grupos conservadores religiosos que surgieron del discurso de odio y rechazo a las minorías del candidato a la presidencia, el pastor evangélico Fabricio Alvarado, contra la propuesta de educación integral libre basada en derechos humanos que propuso el ministro de Educación Leonardo Garnier. Propuesta que fue tergiversada por grupos conservadores, lo que levantó la ira y el conflicto social denominado "Con mis hijos no te metas". Por otro lado, en Colombia, los grupos ultraconservadores tergiversaron los cambios en los manuales de convivencia que fueron modificados por la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, llegando al punto de tomar ilustraciones de actividades sexuales homosexuales gráficas del artista plástico Tom Baldwin y las pusieron a rodar en las redes sociales y alegaron que estaban incluidas en los manuales de convivencia de los niños y niñas con la intención de desprestigiar y confundir a la prensa y a la población. Las cartillas que se pusieron a rodar en las redes, incluso por funcionarios públicos de la Procuraduría, son cartillas que son de pornografía para adultos en Bélgica. Esto ocasionó en ese entonces que hasta el acuerdo de paz que estaba gestionando el presidente Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para que entregaran las armas y así parar la guerra que ha afectado a más de 10 millones de colombianos, no se logre, porque el acuerdo tenía la palabra género. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. En el caso de Brasil, los grupos conservadores llegaron tan lejos que hasta en el ámbito alimentario se prohibió usar la palabra géneros alimentarios y solo se podía usar alimentarios o alimenticios. Jair Bolsonaro fue un candidato presidencial que promovió este mensaje oscurantista y ganó las elecciones de Brasil con su alianza con las iglesias evangélicas y con los sectores conservadores. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus e estaremos prontos para cumpri-la. Otros países que han sido embaucados por estos grupos ultraconservadores son Ecuador, Uruguay, Panamá, Argentina y Perú. En América Latina, la estrategia consistió en alarmar a los padres de la región para que protejan a sus hijos de fuerzas que supuestamente buscan alterar su género. Ellos montaron esto como un movimiento iberoamericano y nosotros hemos estado peleando contra esto cada uno en su país. Y yo digo, pero estamos en lo mismo. Entonces, ¿por qué es necesaria la política de género?
Porque si queremos avanzar como país y salvar a la familia, necesitamos educar a la familia para que hombres y mujeres aprendan a vivir sin agredirse y sin competir, entendiendo que somos aliados, no enemigos, y que nadie es superior ni inferior por los genitales con lo que nació, que somos humanos y que nos necesitamos para poder vivir en paz. Bueno, ahí está. Yo creo que es un videito, digamos, corto, pero Elaine Félix la votó bastante, en un tiempo corto, explica con bastante claridad la diferencia entre los conceptos que están envueltos y con lo que se manipula mucho. Yo creo que eso no es justo. Yo pienso que debe haber un diálogo realmente franco, un diálogo con escucha, con argumentos, que termine dando respuesta a un problema que tenemos planteado y que hace necesaria esa política de género que fomente la igualdad, el respeto entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades que no existen, no son iguales, no es verdad. Eso está demostrado por las ciencias sociales en distintos ámbitos. En el ámbito laboral, por un mismo trabajo a la mujer se le paga menos que al varón. Y así podemos decir en cada una de las áreas. Entonces, yo insisto en que lo que tiene que haber es diálogo. Y la comisión es un espacio para el diálogo. Bueno, están diciendo que el tiempo se acaba. Mañana es 7 de julio, comienza la precampaña. Digo, la campaña para la primaria interna de los partidos. Ojalá que la Junta haga cumplir todo esto que ha dicho, ¿no? Así es. Que no espere que cuando un candidato oficialista rompa con lo que manda la ley, que no espere un mes para tomar una medida. Así es. Que no haga como hizo con las vallas y demás, que esperó que el anuncio de Gonzalo Castillo, espero que haya surtido todo el efecto, más de un mes rodando, y entonces después fue que lo vio. Pero así no aprieta en medio minuto, María Teresa, un poquitito menos. Recordar que el lunes continúa el concurso para los docentes y que un número, varios miles de compañeras y compañeros estarán recibiendo su incentivo por evaluación. Así vi el anuncio ayer. Claro. Señores, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a todos y todas. Y les invitamos para que nos encontremos de nuevo el sábado en una nueva entrega de Café para Dos. Así es.